agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo, por los comentarios, ¿no? Por los likes, bueno, por todo lo que hacen, ¿no? Con cada uno de sus comentarios ustedes pues me ayudan, me animan para poder continuar. Sábado pasado no subí video y bueno, estuve una semana en la cual estuvimos haciendo un proyecto y bueno, como saben, el fin de semana pasado pues estaba la celebración del Día de las Madres en todos los países, creo, no sé si en todos, pero bueno, en muchos países podríamos decir. Sé que en la Biblia no están escritas las festividades como esas que debemos de celebrar, pero alguien me dejó un comentario porque yo puse una publicación deseándoles un feliz día a todas las mamás y como ustedes saben pues siempre sale uno que otro por ahí, verán, todo santo, ¿verdad? Siempre sale uno que otro santo diciéndole a uno lo que debe y no debe de hacer, ¿verdad? Y bueno, yo los bendigo de todas maneras y digo pobrecitos. Cada uno, ¿verdad? Tiene su vida delante de Dios y cada uno celebra lo que quiere celebrar. Siempre y cuando uno las celebraciones los hace andando pues bien, ¿verdad? Siempre no haciéndole el daño a las personas. Y bueno, pues en la casa preparamos alimentos. Por primer año no salí a comer afuera porque no sé, me dieron deseo de cocinar en casa y porque mi esposo me hizo un fogón afuera de la casa y quería estrenarlo. Está muy bonito. Este es un fogón como los que cocinaba cuando yo era niña en mi pueblo, así. Y pues aquí es un lujo tener un fogón aquí donde yo vivo, así que por eso me quedé cocinando en casa y la pasamos bien. Pues lo normal, ¿verdad? Solo que pues estuvimos juntos cocinando todos, gracias a Dios. Y bueno, un saludo para todas las hermanas en todos los países y a los hermanos también. Que cada uno, Señor, los bendiga, los guarde, los proteja. Y ahora vamos a tener una lectura de un libro que nos habla acerca de dos caminos en la vida. Así es. Y bueno, la hermana Glenda siempre me deja comentario y me dice, hermana, me mandan saludos, sí. Así que saludos para la hermana Glenda, también para la hermana Elizabeth Fuentes, Elizabeth Mendoza, Dios le bendiga. Para la hermana Victoria, Dios le bendiga, hermana. Por si ve el video, ¿verdad? Dios la bendiga muchísimo, siempre la recuerdo. También a la hermana Dayana Rivas,
nadie. No quiero como crear controversia. No, 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 no. Este canal es para amarnos, para respetarnos y para nutrirnos, nutrir el alma, nutrir nuestro corazón, porque en verdad en la vida, mientras caminamos, hay muchas cosas que tratan de ensuciar nuestra alma, como circunstancias, verdad, que nos cargan, nos preocupan y todo ello. Entonces, como tratan de traer suciedad a nuestros pensamientos, pero a través de la palabra del Señor nosotros nos limpiamos continuamente, verdad que sí, porque ese es el agua que nos limpia, la palabra. Y bueno, hoy, como les dije, voy a leerles unos pequeños párrafos de un libro, un guía de estudio de la palabra de Dios, pero lo vamos a hacer, no, como te diré, como no todo, sino un poquito nada más. Espero que lo disfrutes y que si estás aquí para tener un sueño pues placentero, pues espero que también lo consigas. Sí, Dios te bendiga mucho. Y bueno, comenzamos. Y yo voy a comenzar leyendo una lectura en Salmos. En Salmo capítulo 1, del versículo 1 al 6. Y también paralelamente voy a leer el Salmo 37, del versículo 1 al verso 7. Como pueden ver, de cada capítulo vamos a leer como 6 o 7 versículos, nada más. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora le voy a leer el Salmo 37, del 1 al 7. Dice así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen el mal, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará, y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace lo malo. Bueno, estos dos capítulos se parecen mucho a la escritura, y es que nos habla de dos caminos en la vida. Solo hay dos, sí, solo hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la luz, o el camino de la luz y el de las tinieblas, el camino de la vida y el camino de la muerte. Bueno, dice aquí que al leer estos versos
los salmos más que ninguno de los otros 38 libros. Una de las razones por las que los salmos son tan populares es porque hablan al corazón. Los salmistas usaron unas imágenes y unas figuras literarias intensas para darles vida a sus temas. Desde los devastadores sentimientos de culpa del rey David que aparecen en el Salmo 51, hasta el Salmo del coro de alabanza del Salmo 150. Los salmos están repletos de emociones. El Salmo 1 no es la excepción, usando imágenes que le dan vida al mensaje. Este salmo compara al justo con el malvado. El lector casi puede ver un próspero fruto e imaginarse la prosperidad del justo. El fin del malvado es descrito gráficamente como el ligero tamo que se lleva el viento, como cuando el campesino tira al aire para aventar los granos, como son los frijoles, el arroz. Lo tiran al aire y el tamo se lo lleva el viento. Así es comparado el injusto. Estas imágenes nos animan a seguir la justicia y rechazar la maldad. Ahora bien, comenzando con el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: el camino de los justos. ¿Qué hacen los justos? Lo que hacen los justos. El Salmo 1 es ejemplo del tipo de salmo conocido como salmo sapiensal o salmo de sabiduría. Estos salmos enseñan el sendero sabio en la vida y hacen frecuentes contrastes entre el justo y el injusto. El Salmo 1 sigue este modelo, enseñando la forma de vivir correctamente y haciendo un contraste. Bien, la primera palabra del versículo 1 resume el mensaje del Salmo: bienaventurado. Así comienza el Salmo 1: bienaventurado el varón. ¿Qué significa bienaventurado? Significa feliz. Es la condición de aquellos que se dedican a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Tal parece que todo el mundo busca la felicidad. Sin embargo, la verdadera felicidad, la eterna, solo se halla cuando se vive para el Señor. Es interesante notar la progresión existente entre los verbos del versículo 1: andar, estar y sentarse. Sí, porque dice: el que no anda en camino de males, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A este es el justo. Es posible que el salmista usara esta progresión para mostrar cómo el pecado va creciendo. Primero dice: el que no anduvo en camino de malos. Primero, comenzar a andar en ese camino. Segundo, estar en ese camino. Y tercero, sentarse en el camino de los malos. Hay como una progresión del pecado, una progresión como va en aumento cuando decidimos practicar la injusticia. Y dice: es posible que el salmista usara esta progresión para mostrar la seducción creciente del pecado. Inicialmente es posible que la persona
maldad una y otra vez como expertos. Ahora, ¿cómo son las personas injustas? Observe la actitud negativa de los injustos, como lo describe el versículo 1 de Salmos capítulo 1. Lo presenta como personas burlonas y despectivas, personas que no solo no adoran al Señor, sino que también se burlan de los hijos de Dios. En su actitud hay una abierta falta de respeto por Dios. Hacen lo que saben que está mal ante sus ojos y muchas veces ridiculizan a los que tratan de hacer lo bueno y correcto y vivir para el Señor. Estas actitudes negativas pueden ser una tentación para los cristianos en natural. Dice en contraste lo que menciona acerca de los malos, que dice acerca de los buenos. El versículo 2 dice: lo que ellos hacen, se deleitan en la palabra de Dios. Las personas que andan practicando la justicia se deleitan en la palabra de Dios. En su sentido de la palabra ley se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia conocidos como la Torá, la palabra hebrea que significa ley. No obstante, los cristianos pueden aceptar esta palabra como una referencia a todas las palabras llenas de autoridad del Señor, es decir, toda la Biblia. El deleite en la palabra de Dios nos lleva a estudiarla, meditando en sus verdades, aprendiendo los versículos de la Biblia también y aplicando sus principios a nuestra vida. Según el Salmo 1:3 dice que compara al justo o la persona buena que anda en el camino bueno con un árbol lleno de frutos. Ese árbol tiene todo lo que necesita para sobrevivir. Está plantado en buena tierra, recibe el sol, el agua en abundancia, da su fruto en el tiempo debido y permanece verde y fuerte. Como los árboles frutales, nosotros también debemos dar fruto. Por supuesto, el fruto es espiritual y comprende cosas como hacer obras de misericordia, discipular a los nuevos cristianos y tener una personalidad conforme a la palabra de Cristo. Cuando edificamos nuestra vida sobre el fundamento de la palabra de Dios y prosperamos y damos frutos. Ahora, ¿qué dice? Las últimas palabras del verso 3 son ejemplo. Esto es, para producir un efecto poético, si se le tomara literalmente, esta declaración significaría que todo lo que hiciera un justo sería prosperado. En realidad, este versículo es una forma poética de decir que la vida de un cristiano se va a caracterizar por un éxito superior a sus capacidades naturales. No significa que si fracasa en algo es por estar fuera de la voluntad de Dios. Tampoco garantiza que todos los cristianos serán ricos. Parte de la prosperidad prometida en la Biblia se va a realizar solo en el cielo. Porque puede garantizar Dios que quienes llevan una vida justa van a prosperar. Cuando los creyentes hacen de la palabra de Dios su deleite personal, guardándola en su corazón y atendiendo a sus instrucciones, pues lógicamente sus acciones van a estar en sintonía con la palabra y la voluntad de Dios. Cuando las personas justas viven en obediencia a esa palabra y la voluntad de Dios, entonces Dios los puede hacer triunfar en lo que hacen. En cambio, el malo, dice el verso 4, el otro camino que es el de la maldad, dice que es en contraste con el
pisaba golpeando el grano con varas o pasándole por encima con una carreta o trineo tirado por bueyes. En el segundo paso, la mezcla resultante del tamo y semilla era lanzada al aire por medio de un áspero ancho en forma de abanico conocido como horquilla, en un proceso conocido como aventarlo, puesto que las eras estaban situadas en lugares donde soplaban fuertes vientos y el viento se llevaba el tamo y la semilla más pesada caía al suelo. ¿Qué quiere decir el salmista cuando habla de que los malvados son como el tamo? Al llamarles tamo a los que andan en el camino del mal, el salmista señala que no son tan útiles, en contraste con el justo que da fruto. El que anda en la injusticia no produce nada que tenga valor eterno. Además, son los justos. Además son separados de los justos y desechados. En la imagen del tamo podemos ver que ante los ojos de Dios, los que se rebelan contra él carecen por completo de peso espiritual y no tienen una sustancia real. Esta ilustración establece una clara distinción entre los que viven para el Señor y los que no. Todos anhelamos tener un propósito en la vida. La mejor forma de realizarnos no es dedicándonos a practicar la injusticia, sino sirviéndole al Señor. Dios nos ha dejado a nosotros la decisión. Podemos escoger entre seguir la senda del bien o la senda del mal. ¿Qué pasa con el que anda en la senda del mal? ¿Cuál es el final? Dice que no tiene un valor perdurable. Como el tamo van a ser separados, aunque es frecuente que aquí en la tierra no hay distinción entre el justo y el injusto. Pero al final vendrá el juicio. En ese momento el injusto será separado del justo. Los hijos de Dios van a vivir con él eternamente, mientras que el injusto va a quedar separado de Dios para siempre. En el versículo 6 del Salmo 1 concluye el Salmo con una declaración: el Señor cuida de los justos, pero de los injustos perecerán. Dios está de parte de los justos, los vigila, cuida de ellos y los protege. En cambio, los que andan en injusticia no gozan de esa presencia ni de su protección y al final perecen. Dios nos deja la decisión a nosotros, que nosotros decidamos si queremos ser justos o injustos, si queremos recibir la recompensa de los justos o el castigo de los injustos. El salmista enseña con claridad que vivir para Dios es la única decisión correcta y que rechazar las cosas de Dios tiene por consecuencias quedar separados de su amor y experimentar las cosas que vienen como consecuencias, como las cosas malas. Luego también Dios nos manda a no envidiar a los injustos. El salmista en el Salmo 37 dice a quienes lo escuchan que pongan su confianza en el Señor y no en ellos mismos. El Salmo comienza diciéndonos lo que no debemos hacer. No debemos envidiar a los injustos que parecen que prosperan por medio de sus malos caminos. Con esto indica que en ocasiones la situación del injusto nos puede llegar a parecer envidiable. Con frecuencia las personas prosperan durante un tiempo a base de usar medios inmorales como las prácticas injustas y el engaño en los negocios. En lugar de decirnos que los injustos nunca jamás prosperarán, el salmista reconoce que a veces la gente sale adelante a base del engaño.
en lugar de ello, debemos de confiar en el Señor, que nos debemos deleitar en el Señor. Significa agradar o hallar felicidad en buscar y servir a Dios, y hacer esto nos atrae bendiciones maravillosas, ya que dice la palabra que si nos deleitamos en Él, Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Yo sé que todos tenemos peticiones, entonces si nosotros queremos ver respuesta a esas peticiones, dice que el consejo de hoy dice: deleítate en Jehová. Eso está en Salmo 37. Deleítate en Jehová y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Me ha gustado mucho a mí esta lectura. Es una guía que tenemos aquí en casa y me gusta porque hace como una distinción en los dos caminos, los únicos dos caminos que hay en la vida: el camino del bien, el camino del mal. Todos andamos en estos dos caminos, o en uno o en el otro, y cada uno de los caminos tiene un final diferente. Al final del camino se encuentran la paga de los dos. Entonces